Bienvenida mi querida tripulación a su canal, El Café de Alexandra. Recuerda que eres único en el mundo con tu propio brillo y genialidad, pero tampoco te olvides de cuidar la casa común. Nuestro tema de hoy se titula El teatro romano, datos interesantes. El teatro no gozaba de mucha popularidad en la época romana, así como actualmente, pero a pesar que era una parte esencial de todas las fiestas. Al inicio, en Roma, los lugares de representación, igual que Grecia, se realizaban en diferentes lugares a los que hoy se conoce como teatro. Estos en Roma se realizaron en circos. Pero la acústica en esos lugares era mala, y también las condiciones visuales eran deficientes. Así que se crearon edificios estables que reunieran las condiciones acústicas y visuales requeridas por los ludi scaenesi, que eran los espectáculos escénicos que formaban parte del conjunto de los juegos públicos, celebrados en honor a los dioses. El teatro antes era desmontable, y con Genea Pompeyo, según indica Cornelio Tácito en su libro Anales, capítulo 14, hizo el teatro de asiento firme, y sería en el año del 55 a.C. Sin embargo, había una ley que impedía que nadie fijara asientos en la ciudad y tampoco que se vea los juegos sentado. Entonces, Genea Pompeyo, para eludir esa disposición y evitar que fuera demolido el teatro una vez concluidas las representaciones, mandó construir un templo dedicado a Venus Victrix, que situó en la parte más elevada de las gradas y denominó a toda la construcción Templus Venerus, con lo cual lo salvó de la destrucción. También hubo otras construcciones de teatros en el año 13 a.C. Cornelio Balbo, amigo del emperador Augusto, construyó en el área sacra del Largo Argentino y que solo han llegado hasta nuestros días referencias en los grabados antiguos de ese teatro. También por esos días, del 13 al 11 a.C., se debió inaugurar otro teatro que fue comenzado por Julio César y concluido por Augusto, cuya fachada tenía unos 150 metros y el escenario unos 80 metros de longitud, con capacidad para 12.000 espectadores. Los ludi scaenisi, que eran juegos con escenificaciones de evocación ritual y votiva, teatro, música, mimo, danza o ballet de los etruscos, y que fueron tomados por los romanos teniendo como destino las representaciones teatrales. Así, dentro de los juegos públicos organizados por el Estado en honor de los dioses, se hacían representaciones teatrales llamadas ludi scaenisi, precedidas por sacrificios rituales, y estaban ligados a las fiestas religiosas, que podían tener carácter fijo o extraordinario. En enero tenemos los Ludi Palatini, en honor a Augusto, tras su muerte el 19 de agosto del 14 después de Cristo. En abril tenemos los Ludi Megalenses, los Ludi Cerealias y los Ludi Florae. Los Ludi Megalenses, realizadas en honor de Cibeles. Los Ludi Cerealias eran los juegos de Ceres en el Circo Máximo. Los Ludi Florae eran juegos en honor a la diosa Flora. En julio, los Ludi Apolinares, los Juegos Apolineos, se instituyeron durante la Segunda Guerra Púnica, en honor al dios Apolo. En septiembre, los Ludi Romani, que incluían varias festividades religiosas. En noviembre, los Ludi Plebei, los Juegos Plebeyos. A estas representaciones, que se llevaban a cabo todos los años, se añadían otras de carácter extraordinario, que eran realizadas por diversos motivos, como la consagración de alguna obra pública. Tenemos los Ludi Dedicatori. Como consecuencia de alguna promesa, los Ludi Votivi, por una victoria militar, los Ludi Triunfales, etc. Ahora hablaremos sobre las representaciones y actores. Al tener un origen griego, los autores toman de inspiración las composiciones helénicas.
La primera representación real se llevó a cabo en el año 240 a.C., la que fue organizada por los ediles, y el motivo fue los Ludi Romani, en la que se representó una comedia y tragedia de Livio Andrónico, que fue un escritor épico romano de origen griego. En las representaciones teatrales se interpretaban varias obras, la que hacían que estuvieran larga duración. Generalmente se llevaban a cabo por la tarde, después del almuerzo, y duraban hasta la hora de la cena. Con el paso del tiempo, comenzaban en la mañana y duraban todo el día. Los espectadores llevaban su comida al teatro, pero para los que no llevaban la comida, había reparto de golosinas y todo tipo de alimentos. Los romanos tenían mayor preferencia por la comedia. Las representaciones trágicas las consideraban aburridas. Los argumentos de la comedia son muy variados, pero son respetuosos en cierta medida con el poder establecido, no siendo muy corriente que ridiculizaran a los personajes importantes de la vida pública de la ciudad, así como hacían los griegos. En las obras de carácter trágico destacan la praetexta, género creado por Nevio en el siglo III a.C., que es un drama histórico y cuyo argumento es tomado de la gesta romana. Sin embargo, no contó con mucho éxito. Las representaciones teatrales contaban con pequeñas representaciones que entretenían a los espectadores durante los intermedios. En los intermedios encontramos las siguientes representaciones. Los fliaques, relacionados con el culto a Dionisio Baco, y su argumento es tomado de la vida ordinaria. La Atelana, la antecesora de la comedia romana. Su argumento es la vida rústica, que tiene temas obscenos y ridiculiza las clases sociales. Tiene su punto cumbre en la época de Sila. La Atelana tiene 4 personajes fijos. Docenus, un sabelotodo pendenciero. Pucus, un glotón que come durante toda su representación. Papus, un anciano de carácter bonachón. Macus, un tonto que sirve de bufón a los demás que lo llenan de golpes. Luego, la Atelana es sustituida por el mimo. Principalmente se desenvuelve en la vida urbana. Representan escenas familiares con acciones banales y personajes soeces, y generalmente con un triángulo amoroso formado por el esposo, la esposa y el amante. En ocasiones se hacía la representación en calles, plazas, en escenarios improvisados o en casa de particulares. También tenemos el embolium, que son pequeñas interpretaciones constituidas por cantos, danzas y fragmentos musicales. Las pírricas, danzas militares, cuyo origen son los ejercicios militares espartanos, que podían tener carácter dionisiaco o báquico, y podían intervenir mujeres. La pantomima, de carácter enteramente latino, y que constaba de 3 artes: el canto, la música y el mimo, en el que se escenificaban temas mitológicos o historias de amor. En ella, un actor iba cantando la obra y otro actor la interpretaba mímicamente, o también el actor cantante era sustituido por un coro de voces. Para la representación de teatro, los actores usaban varios instrumentos musicales y las máscaras, que eran realizadas de muchos materiales, de las que destaca la madera y el barro. Los espectadores, al ver la máscara del actor, ya sabían qué personaje iban a interpretar. La máscara tenía otra particularidad: ayudaba a cambiar la voz, haciéndola más potente, y facilitaba que el sonido llegara más claro y diáfano a los espectadores más alejados. Los actores en Roma estaban muy mal considerados socialmente. Esta función era ejercida por esclavos libertos o extranjeros, y para las clases altas de la sociedad era un desprestigio social tener contacto con ellos. Así, no deberían aceptar visita o visitar
él a los actores, incluso era mal visto si hablaban con uno en la calle. Como anécdota les cuento que hasta la época de Diocleciano, el desprestigio social de los actores llegaba hasta tal punto que aquellos que habían subido a escena estaban automáticamente privados de su honor y de tener cargos honoríficos municipales ni coloniales. Incluso sus descendientes no podían contraer matrimonio válido con los descendientes de senadores por línea masculina, hasta 4º grado, lo que corresponde a bisnieto o bisnieta. Los senadores podían expulsar a sus esposas si habían participado en algún tipo de representación teatral. Incluso las mujeres que participaban en las representaciones eran asimiladas legalmente como prostitutas. A pesar de ello, hubo casos excepcionales que alcanzaron cierto prestigio social, como el caso de Launviano Q. Rocio, maestro de declamación de Cicerón y amigo personal del dictador Sila, y también de Sopo, quien legaría a sus hijos una importante fortuna. Y en la época imperial alcanzaron su más alto prestigio y no hubo emperador que no tuviera predilección por algún histrión o pantomimo, y volverse amigo inseparable, como el caso de Nerón y París. El teatro llegó a levantar pasiones a favor y en contra de determinados actores o grupos de actores, llegando incluso al enfrentamiento físico. Augusto llegó a pensar en introducir cualidades morales en el teatro, pero sin éxito. Los emperadores comenzaron a usar las representaciones teatrales para atraer a las masas populares, las que aprovechaban para pedir favores a los gobernantes o manifestarse en contra de determinadas leyes. El teatro también sirvió como lugar de ostentación, al que iban las mujeres de los ciudadanos más acaudalados, para mostrar sus joyas y riquezas. La nobleza se ubicaba en las gradas inferiores. Había todo tipo de comercio, y se les veía pasear a las meretrices en busca de clientes. Finalmente, el carácter lascivo en las representaciones teatrales y el comercio que se daba en las graderías fueron la causa de la ruina y decadencia motivada por el creciente aumento del cristianismo en todos los niveles sociales y que consideraba al teatro como un espectáculo prohibido, lo que hundió al teatro y que solo logró emerger muchos siglos después. Espero les haya gustado este video. Si es así, dale like, comenta, comparte con amigos. Pero lo más importante, suscríbete a mi canal, El Café de Alexandra, para más contenido interesante. Gracias y nos vemos la otra semana.